Y esto era lo último con lo que habíamos terminado, ¿cierto? La búsqueda bibliográfica. Esta búsqueda bibliográfica habíamos hablado de tres partes o tres formas de hacerla: a través de palabras claves, a través de especificando la citación y encontrando unos documentos de referencia, y el otro que es asistida por inteligencia artificial. Entonces ahora vamos a entrar en detalle. Habíamos visto, y con este fue el ejercicio con el que concluimos hace 8 días, y fue el tesauro. Este les comentaba que era una herramienta interesante en tanto nos permite a nosotros ampliar el vocabulario y las palabras claves con las cuales vamos a comenzar nuestra búsqueda. Ya teniendo en mente que tenemos unas palabras claves y cada uno de ustedes ya estará pensando entonces, que también era como la tarea de pensar cuáles son esos temas de interés para que hagamos los ejercicios prácticos hoy. Vamos a empezar con la primera parte, la búsqueda bibliográfica correspondiente a palabras claves y bases de datos. Esta es la más común, la que más se conoce, em, y está dividida en dos partes. Una son esas bases de datos que nos ayudan a localizar la información, y hay otras que nos permite ya encontrar como tal los documentos que requerimos. Entonces comenzamos con el primero. Para localizar la información, entre las páginas más comunes está Scopus, el Google Scholar, el Google Académico y Web of Science. Tienen casi que la misma similitud. Ahí lo que diferencia es que no todas están vinculadas con otras bases de datos. Entonces, por eso es que uno puede encontrar, por ejemplo, en Scopus, una masa documental, por ejemplo, de 500 referencias para un término que uno buscó, y de pronto en Google Académico o en Web of Science encuentre 300 u 800. Y es porque cada una de ellas, por supuesto, hacen unas alianzas y hacen unos contratos con las otras editoriales y con otras bases de datos, porque vamos a ver que las bases de datos lo que son es una acumulación de revistas, de artículos, de periódicos, de libros, de editoriales. Entonces, por eso es que lo que hacen estas primeras bases de datos para localizar la información es darnos un panorama general de lo que existen. Y esto va a ser fundamental porque este es uno de nuestros primeros pasos. A partir de allí ya podemos comenzar con la clasificación de cuáles son los documentos que son más pertinentes para nuestro tema. Aquí hay algo clave, y es que cuando uno está comenzando con las búsquedas, uno suele perderse con la cantidad de información que aparece al inicio. Por eso, cada vez uno lo que comienza a hacer es, algunos le llaman una bitácora de búsqueda, y consiste que uno puede tener, pues por ejemplo, yo lo he hecho en Excel, pero puede ser en Word o en cualquier otra aplicación, y es ir registrando y sistematizando la forma como estamos haciendo esas búsquedas. Y así nos vamos dando cuenta de qué manera podemos ir agudizando y profundizando eh, esos hallazgos. Y vamos a usar, y aquí lo pongo, los operadores booleanos. Los operadores booleanos son los que nos perfeccionan esa búsqueda, es decir, los que nos ayudan casi que a filtrar lo que nosotros necesitamos. Hay diferentes, estos son los más comunes: es and not y or. Ahorita vamos a ver cómo se hacen para que entendamos. Entonces, el and es el que incluye todos los términos que vamos a escribir en la barra de búsqueda. ¿Cómo sería? Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir educación and formación. Eso indica que, por ejemplo, Scopus o Google Académico lo que va a hacer es que me va a buscar esas dos. Si yo digo, por ejemplo, educación and not aprendizaje, entonces aprendizaje me lo va a excluir de todas las búsquedas y solo me va a salir lo correspondiente a educación. Y si yo digo, por ejemplo, enseñanza o instrucción, entonces las búsquedas que me van a salir es que lo va a identificar como palabras sinónimos, porque eso es lo que a mí me permite. Estos operadores booleanos son súper importantes porque es lo que nos ayuda a refinar y a perfeccionar esa búsqueda. Y aquí a mano derecha pongo también esta búsqueda de metadatos, el Search Crossref, ya lo vamos a ver a continuación,
porque este nos va a ayudar también a localizar el DOI. Ven que muchos documentos ya incluyen el DOI o referencias, o lo que les hablaba ahorita la vez anterior con lo de Mendeley y Sotero, que hay unos metadatos, que los metadatos es el título, el año, los autores, la editorial, la ciudad, el DOI. Esta herramienta, el Crossref, que es el cross-reference, nos va a ayudar justamente a encontrar esos metadatos con mayor precisión. Y ya, entonces tenemos las bases de datos que nos ayudan solo a localizar la información porque no siempre tienen los documentos completos. Y ya tenemos las otras bases de datos que son esas grandes librerías, por así decirlo, en donde ya encontramos como tal los documentos, los artículos, los libros, etcétera. Y que esos hay muchísimos. Y aquí depende es la universidad en la cual ustedes están matriculados, con cuántas de ellas tiene convenio. Porque, por supuesto, todas estas tienen un costo, pero uno, cuando tiene un vínculo con la universidad, su cuenta universitaria le permite acceder a todo el paquete de bases de datos que la universidad contrató, que normalmente lo hace a través del sistema de bibliotecas y que por eso ahí es bueno, en caso de que desconozcan, entonces hablar con las bibliotecas, con los centros de documentación o la biblioteca central de sus universidades para que puedan identificar cuáles son las que ustedes tienen acceso o también normalmente eso aparece pues en las páginas de internet. Bueno, entonces ahora sí, viendo esta parte, eh, vamos a ver a qué hago referencia con ellos. Este, y para que ahora sí lo pongamos en práctica, este es el Crossref. Esta es una página muy sencilla y entonces aquí es, como les decía, para buscar esos metadatos. Se puede escribir a través de un título, un autor, el DOI y me lo va a poner. Entonces, no sé, voy a poner cualquier ejemplo. Vamos con Miñolo. Vamos a ver qué nos sale. Entonces, bueno, aquí lo que nos sale con la búsqueda de Miñolo, Walter Miñolo. Bueno, aquí tenemos los documentos y miren que aquí nos sale el DOI, nos sale autores, las acciones, si queremos citar este documento como sería, o filtrarlos. ¿Por qué esto es importante? Porque con este DOI es que podemos llegar a otros documentos o hacerlo en dirección contraria. Puede que tengamos el documento o solo el título y no sepamos dónde encontrarlo. A través de esta herramienta de Crossref, lo que nos ayuda es, listo, yo tengo ese nombre de documento, no sé en dónde está y quizás a veces no aparezca en Google. Esta a veces, no digo que siempre, pero es una de esas opciones más que uno tiene para, para ampliar esa búsqueda. Listo, entonces se los voy a poner aquí en el chat para que ahorita también lo usen. Y vamos con ahora sí, en este momento todos van a entrar a, a las bases de datos a las cuales tienen acceso a través de la universidad. En mi caso, yo lo acabé de hacer. Yo que estoy vinculado a la Universidad de Antioquia, ahí lo llaman como Catálogo de Recursos de Información Digital y Electrónico. Y aquí están todas las bases que la universidad tiene contratadas. Entonces, en estos momentos, en 1 o 2 minutos, van a hacer ese primer ejercicio y pues por micrófono o por el chat van a escribir cuando ya estén ahí adentro y es ingresar a las bases de datos a las cuales la universidad tiene acceso y a Scopus. En caso tal de que la universidad de ustedes tenga acceso a Scopus, porque hay universidades que no tienen acceso a Scopus, pero sí a la segunda opción que es Web of Science. O hay otras que es viceversa o las dos. ¿Por qué es importante este paso que les digo? Primero, entrar a través de las bases de datos de la universidad y luego a una de esas dos, a Web of Science o Scopus. Con Google Scholar lo vamos a hacer más adelante porque es diferente, pero con Scopus o Google Scholar o Web of Science es necesario. Porque miren acá, si están viendo mi pantalla, en la parte de arriba, en la dirección donde uno escribe la dirección electrónica, ahí ya me vincula de una vez mi acceso con la universidad. Entonces miren que ahí aparece UDA.
que es la Universidad de Antioquia. Y esto lo que me evita es hacer un registro adicional a la página Scopus. Por eso es tan importante siempre tener un primer ingreso a través de la base de datos. Yo acá a través de esta opción entro, pues le doy buscar por Scopus, lo hago de esta forma porque si yo lo entrando a Google normal, Scopus, ahí es cuando me pide el registro. Ahí me pide un registro y tengo que crear una cuenta nueva y como esos son bases de datos pagando, entonces no siempre reconoce la cuenta. Por eso si yo le doy aquí a través de Scopus, le doy clic ahí y ahí ya sí me lleva directamente a como les mostré ahorita. Miren que arriba la dirección de internet cambia y ya pone directamente que estoy ingresando con una cuenta institucional. Esta va a ser como nuestra primera parte y es identificar entonces documentos. Y antes, muy importante, lo que le decía de los operadores booleanos, y es porque cada página también enseña cómo usarla. Entonces aquí vamos a a la lupa de abajo y es qué tips nos da cada página para poder aprovechar todos los recursos que ofrecen. Yo ahí le di al tips. Aquí me voy a ir rápidamente solo a una parte para mostrarle lo de los booleanos. Entonces le di aquí en la búsqueda por un documento y aquí a los operadores. Entonces me dice como tip para búsqueda documental. Entonces le doy a los operadores y aquí la misma página me explica cómo usar, ¿cierto? Entonces, los que ya les había mencionado, ellos son los más comunes, el OR, el AND y el AND NOT. El uno es que busca uno de los dos términos, el otro es que por obligación aparecen los dos, y este tercero es que excluye a uno. Y bueno, aquí me aparece cómo usarlos. Miren, por ejemplo, este not, entonces, por ejemplo, ratón, pero no gato o perro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo interpreta? Esto es importante, como les decía, para saber la página cómo está haciendo esas búsquedas. Al inicio es bueno uno tomarse como unos minuticos para explorar eso antes de iniciar la búsqueda. Entonces ahora, como ya teniendo en conocimiento eso, ¿qué quiero buscar? El título del artículo, el abstract o el resumen y las palabras claves. Ya tenemos en mente palabras claves porque las buscamos en el tesauro. Y aquí entonces yo puedo buscar por documentos. Eh, Aquí otra cosa, una aclaración, y es que muchas de estas bases de datos tienen mucha información en inglés. Entonces, por supuesto, los resultados que uno busque en español, cuando escriba aquí palabras en español, muchas veces van a ser menores cuando uno los cambia en inglés. Y por eso es importante conocer la biblioteca o las universidades que bases de datos tienen, porque hay otras bases de datos especializadas, por ejemplo, solo para búsquedas en español o en América Latina. Entonces eso también a uno le ayuda a focalizar la búsqueda o ampliarla también. Si uno dice, no, es que quiero solo referencia bibliográfica con base en América Latina, entonces yo en muchas de estas páginas pues ya no lo tengo que buscar. Bueno, entonces aquí ya quienes lograron entrar a Scopus o a la otra opción que es Web of Science, van a hacer el primer ejercicio y van a hacer una búsqueda cualquiera. Eh, pues bueno, yo voy a comenzar aquí poniéndolo en español y ahorita lo ponemos en inglés y vamos a anotar entonces cómo, cómo cambia. Listo, entonces, bueno, podemos poner, no sé, paz territorial en Colombia. Vamos a ver qué nos sale. Así, miren que esta fue una primera búsqueda muy sencilla y ya poco a poco se va a ir perfeccionando usando los operadores booleanos. Bueno, miren, efectivamente me encontró 40. Eso es un número muy bajito para saber pues que son las palabras con las que busqué que es paz territorial en Colombia, pues de eso se ha producido mucho en el país. Y lo que me salen son resultados en inglés la mayoría. ¿Qué sale? Entonces entender esta búsqueda, ¿qué es lo que aparece? Inicialmente aparece, así como cuando uno busca en Google normal, aquí lo que me aparece son, aquí me refiere 40 documentos, aquí arriba dice artículo,
Esto es muy importante lo que va a aparecer acá, el Open Access, y es que son documentos de acceso abierto. ¿Qué significa eso? Que el documento podemos ingresar a él sin necesidad de vincularnos a través de una base de datos extra por la cual haya que pagar, porque vamos a encontrar también en estas búsquedas muchos documentos por los cuales toca pagar. Entonces, ¿eso qué hace? A nosotros nos limita la búsqueda porque, pues porque uno no va a pagar por cada documento que le pida a uno eso. Bueno, entonces tenemos esto, tenemos los autores, el recurso, esto salió de esta revista electrónica Educar, el año y el número de citaciones. Entonces, bueno, también es de entender que como el documento es súper nuevo del año 2023, pues no tiene todavía citaciones. Y aquí aparece el abstract. Esto nos va a ayudar también a ir definiendo si es un documento que puede ser interesante para nosotros o no. Entonces ahí yo abro esa pestaña y yo aquí ya puedo leer y él me subraya las palabras con las cuales yo busqué, en este caso Colombia y territorial. Eh, y como este es un documento de acceso abierto, entonces si yo le doy aquí, me va a enviar directamente a la otra página. Sí, mírenlo acá. Ahí ya me llevo directamente de donde es el documento. Aquí está todo y bueno, aquí yo ya lo puedo descargar el PDF. El PDF si quiero o si no quiero descargar el PDF, sino como les decía, los metadatos para vincularlo de una vez a los gestores de referencia, por ejemplo a Mendeley o a Zotero, esto también no lo permite. ¿Cómo se hace? Entonces, siempre tenemos que localizar una parte que diga exportar. Mm, Aquí me aparece cómo citarlo por si tengo dudas. Y una vez ya aparece y a veces al final de la página aparece para exportar el documento. Eso es una opción. Puedo mostrar dos opciones. Esta, que es la de exportar. Vamos a ver que no la encuentro. Eh, no, pero está la segunda opción. Está la segunda opción y es a través del plugin. De que tanto Mendeley como Sotero tienen los plugins, yo les había dicho, tienen los plugins para los editores de texto, por ejemplo, para Word y también para las búsquedas acá en la web. Yo ya lo tengo instalado y es esta opción de acá. Miren ahí, aquí arribita, dice guardar a Sotero. Yo le voy a dar clic ahí y aquí yo puedo escoger a qué carpeta, todas esas son las carpetas que yo tengo en mi Sotero. Entonces yo puedo identificar en qué carpeta la quiero guardar. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de conflicto armado o paz. Entonces, bueno, lo selecciono ahí y aquí dice full text, es decir, que me va a exportar tanto todos los metadatos como el texto completo del PDF. Entonces yo le doy hecho y ya me cargo a Sotero y vamos a verlo acá. Yo aquí tengo mi Sotero y este se llama Sobre los saberes pedagógicos de los autores Echavarría Grajales, Mesa Rueda y mírenlo acá. Ya me pasó de manera automática. Este es el documento. Miren que ahí me salieron todos los metadatos, tipo de elementos, un artículo de revista académica, ese es el título sobre saberes pedagógicos. Estos son los autores, efectivamente. El resumen, la publicación, el volumen, bueno, todo esto es lo que llamamos los metadatos. El DOI, y ahí está, yo ya lo tengo guardado en mi Sotero. Y si yo le doy doble clic, eh, ahí me está cargando y aquí ya tengo el documento. Con este documento yo ya podría trabajar. Lo puedo leer, eh, hacerle las anotaciones, subrayarlo, ponerle los colores, de manera muy general lo que les mostré hace 8 días. Entonces, listo, esta es la forma como yo ya lo tengo en mi Sotero. Y luego, si yo estoy escribiendo en Word un documento y voy a citar a este documento, ya es mucho más fácil hacer la referencia bibliográfica porque se hace de manera automática. Bueno, entonces
volvemos a Scopus. Esto, ¿cómo llegué ahí? A través de acá, en el que hice como ver en eh, ver directamente el documento. Y tenemos esta tercera opción, que son los documentos relacionados. Entonces, si yo le doy ahí, el, la página lo que hace es, miren, me encontró 4.318 referencias adicionales. Aquí vamos a ver el análisis. Y bueno, aquí hay un montón de documentos que yo podría explorar solo con base en ese documento inicial que encontré. Aquí todas estas referencias o las que yo considere pertinentes, las puedo seleccionar, digamos que yo las quiero todas, les doy aquí a todas, o selecciono solo dos y nuevamente, yo qué puedo hacer con esas. Eh, yo las exporto. ¿A dónde las voy a exportar? Las voy a exportar a mi gestor de referencias, es decir, a Mendeley o a Zotero. Entonces yo aquí las puedo exportar. ¿Qué quiero que se exporte? Todo lo que tenga que ver con la citación. Esto es nuevamente lo que llamamos los metadatos. El autor, el tipo de documento, el año, el tipo de recurso. Y ya yo aquí a qué tipo de biblioteca lo quiero exportar a mi Mendeley. O aquí vamos a entender estos códigos. ¿Qué significan? O bueno, más que códigos, estos son formatos. Está el formato RIS, está el formato CSV, el BibTeX y plain text, que es para HTML. Zotero reconoce el RIS, el formato RIS y reconoce el formato bit. Bueno, el CSV de Excel también. Normalmente, eh, como el más amigable es el RIS, y entonces yo lo que le voy a dar ahí es clic ahí y le doy acá a exportar. Entonces, les recuerdo que me va a exportar, me va a exportar los dos documentos que yo seleccioné de la búsqueda. Le voy a dar ahí exportar. Eh, Aquí me está preguntando que si lo puede vincular a Zotero, porque Zotero tiene otra opción que uno también le puede agregar adicional y es un conector a Zotero, un conector entre Zotero y Scopus para facilitar este proceso. Entonces sí, yo aquí, él me está preguntando que si puedo usar ese conector. Yo le digo que sí, ok, y miren ahí, me salió otra vez la pestañita en donde lo va a guardar en qué carpeta, entonces digamos, eso tiene que ver con conflicto armado, y voy a ir acá, y ahí llegaron. Ahí acabaron de llegar. Vamos a ver aquí fecha de adición. Son estos dos primeros. Miren, ahí llegaron esos dos primeros. Un proceso pues muy rápido. Y esta. Siempre hay que revisar los metadatos porque a veces puede cometer errores. Entonces uno revisa que si los datos principales, qué tipo de volumen, número, qué tipo de elemento es. Y acá también este. Pero lo otro que hay que revisar es que si esté o no esté el documento. Miren aquí en esta partecita donde está el clip que aparece vacío y en los otros aparece el simbolito del PDF. Es decir, que yo en estas dos referencias no tengo acceso a los PDFs. Solo tengo acceso a la referencia, a esta referencia que es, digamos, cuando yo esté citándolo en Word, yo le doy agregar referencia y me va a salir esta sin yo hacer toda la escritura, por ejemplo, de la norma ZAPA. Pero se pueden conseguir, se pueden conseguir. Miren, yo le doy clic derecho y le puedo dar clic acá, buscar PDF disponible. Aquí si esos son PDFs de acceso abierto, es decir, de revistas que están disponibles para todo el mundo, eh, yo ingreso, o Sotero más bien, ingresa rápidamente a eso y lo identifica. Entonces miren, aquí está procesando y ya Sotero me va a decir si lo va a encontrar o no, para yo saber con qué paso sigo. Eso a veces toma unos minutos porque buscan todas las bases de datos si puede encontrar o no ese documento. Bueno, mientras busca, voy a volver aquí atrás para mostrarles algo adicional de Scopus, que a mi modo de ver es muy interesante. Y fui a la página principal de la búsqueda
Ahí está cargando. Y vamos a ir a esta opción. Esta opción es analizar resultados. Está aquí a todo el margen derecho. Está aquí a todo el margen derecho y le voy a dar analizar resultados. Y lo interesante de este análisis que genera Scopus es que me va a sacar unas gráficas precisamente de lo relacionado con mi búsqueda. Entonces es con base en el tema que yo busqué y aquí nuevamente me lo recuerda. Él pone esos operadores booleanos de manera automática cuando yo no los pongo. Porque la búsqueda inicial que yo puse fue paz territorial en Colombia. Entonces, él lo que hace es coger cada palabra y la separa con algún booleano. Entonces, es decir, que el and es que incluye cada palabra. Entonces, es como decir, me está buscando todos los documentos que tengan algo de paz y algo también territorial y algo con la preposición en y algo con la palabra Colombia. Por eso, cuando no hacemos las búsquedas tan perfeccionadas, aquí nos puede salir cualquier cosa de paz o cualquier cosa de Colombia, o todo junto. Entonces, bueno, aquí tenemos ya esta búsqueda, en qué años ha habido más producción sobre este tema. Entonces, podemos ver que hacia el año 2019 es como la etapa de mayor producción bibliográfica sobre este tema. Me dice que son 9 documentos que registran Scopus. En el 2021 solo encontró uno, en el 2013 es el primero. Entonces, si fuera solo por esta búsqueda, a grandes rasgos, uno podría decir antes de 2013 la producción era muy bajita. Esos son argumentos, esos son conclusiones a las que uno debe llegar de manera muy delicada, porque si yo en estos momentos dijera eso es falso, porque mi búsqueda no está del todo perfeccionada. Pero también como para entender esto. O lo otro es también si ese fue mi rango, porque si yo lo puedo cambiar por otra fecha, también ahí lo amplío. Bueno, seguimos. Estos otros análisis que hace Scopus es estos análisis con base en la relación entre el año y las fuentes de información, cuáles son los autores que más han publicado al respecto, qué afiliación tienen. Entonces, que, por ejemplo, acá habla la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad del Norte, la Universidad Nacional, la Pontificia Universidad, no sé si será la Bolivariana o la Javeriana, la Universidad de los Andes, la de Caldas, la del Externado. Bueno, aquí yo ya puedo identificar eso. ¿De qué país? Entonces, bueno, vemos que 30 de esas producciones son de Colombia, otras más de España, del Reino Unido, de México, etcétera. Eh, ¿Qué tipo de documento es? Si es un artículo, si es una revista, si es un libro, a qué área pertenece. Entonces, si hace parte de las ciencias sociales, si hace parte, por ejemplo, aquí hay unos que hablan de agricultura, de economía, de artes, humanidades. Y finalmente también quiénes son los patrocinadores. Entonces, por aquí habla de la Universidad de los Andes, etcétera. ¿Cierto? Este análisis es muy interesante porque a uno le ayuda a dar esa perspectiva inicial de lo que uno está buscando. Entonces, ahora voy a hacer nuevamente la búsqueda para ya ir dejando Scopus y voy a cambiar ensayemos cambiando estos operadores booleanos. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, paz. Puedo comenzar a usar, por ejemplo, el paréntesis territorial o urbana. Entonces me va a buscar esto, tanto la paz que sea territorial o la paz que sea urbana y Colombia. Vamos a ver con este cambio, a ver cómo nos sale la búsqueda. Y por ejemplo, acá dice que no se encontraron. Entonces ahí uno es cuando comienza a ver qué podría cambiar. Vamos a incluir la palabra paz dentro del paréntesis. Y así es que uno comienza a jugar con estas búsquedas, con los operadores booleanos, de tal forma de perfeccionar esto. Mire que con incluir la palabra paz dentro del paréntesis,
me generó 52 documentos. Y miren que aquí ya esto es una búsqueda un poco más perfeccionada. Aquí me habla ya de Territorial Peace o Total Peace en Colombia. eh, bueno, y así habla de otros temas más. ¿Cierto? Entonces, me cuentan quienes tienen acceso a Scopus, si quisieran hacer aquí una primera práctica con ese tema que ustedes tienen para que exploren la página. Acabé de abrir una ventana, pestaña de incógnito para mirar eso. Eh, Acabo de escribir Scopus, voy a entrar y esto es lo que pasa cuando uno no entra con cuenta institucional. Ajá, sí, Para, para Scopus lo lleva uno a eso cuando no tiene cuenta institucional. Lo primero que me pregunta por acá es revisar si yo tengo acceso a través de la institución, es decir, de la universidad, y esto es lo que sale. Entonces, por eso no es posible de manera independiente, porque para acceder a esto es por un pago, ¿cierto? Por eso es que uno tiene que hacer ese acceso a través de la cuenta institucional. Lo mismo pasa con la otra que es muy, muy común para estas búsquedas, que es la Web of Science. Es esta de acá, pues en mi caso la Universidad de Antioquia no tiene convenio con esta base de datos, entonces, por ejemplo, yo tampoco tengo acceso. Y bueno, ahí está cargando y lo primero que me va a pedir también es un registro, un login para continuar ahí, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante hacer ese primer paso y es identificar con las universidades, con las bibliotecas universitarias, cuál es la posibilidad de acceder a eso. Porque, claro, como las universidades, los profesores vinculados también hacen investigación, entonces ellos, ¿qué es lo que usan? Eh, pero, bueno, no se preocupen. Bueno, ya Paula entonces manifestó esa situación, Camilo también. Fabián dijo que no está desde el computador, entonces está mirando. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el Google Scholar. El Google Scholar es esa tercera opción, que por eso les dije que con ese trabajamos después. Y es porque el Google Académico o el Google Escolar es, como es Google, es de acceso libre. Entonces ahí sí todos pueden hacer el intento. Y yo ya estoy aquí en el Google Escolar o el Google Académico. Y aquí yo también uso los operadores booleanos y comienzo a hacer eso. Por ejemplo, yo aquí había hecho un ejercicio con explotación sexual comercial. eh, y miren, es lo que arroja es la mayoría son PDFs. Uno también puede perfeccionar la búsqueda poniendo aquí pues PDFs para que no me salga otro tipo de documentos. Y ya, entonces aquí ya comienza a salir eh, diferentes referencias bibliográficas y lo mismo al lado izquierdo, importante explorar qué me ofrece la página para, para hacer esta profundización en la búsqueda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quienes están haciendo búsquedas bibliográficas o investigaciones en la última década o en los últimos 30 años, entonces aquí es cuando uno comienza a hacer esas restricciones o esos filtros en las búsquedas. ¿En qué intervalo de tiempo? Entonces uno aquí lo escribe. Y así también evito que me salgan documentos en tiempos que yo no necesito. Digamos que yo estoy buscando algo hasta el año 2000, entonces aquí yo debo precisar 2000 porque miren, de lo contrario me van a salir documentos del 2013, 2005 que no me interesan. Pues eso depende de la investigación de cada quien. Lo mismo en qué tipo de idioma lo estoy buscando y este importante y es qué tipo de documentos. Si son artículos de revisión o si pueden que sean revistas o reseñas de libros. Bueno, hay una variedad muy amplia de tipos de artículos o tipos de documentos. Pues bueno, aquí en Google Académico me salen 120.000 resultados. Eso es un número súper alto, o sea, uno cuando se va a leer 120.000 textos, por ejemplo, por eso es importante hacer la filtración de eso. Entonces, digamos, yo estoy haciendo mi tema es explotación sexual comercial y, bueno, pongo nuevamente Colombia.
Entonces, miren que ya me bajó la búsqueda, 46.800 resultados. Sigue siendo mucho, pero ya está mucho más focalizado en lo que necesito. Y si yo lo comienzo a filtrar aquí con los tiempos, entonces, por ejemplo, del 2010 al 2020, vamos a ver cómo me sale. Mire, ya me salió a 16.600. Y así poco a poco, entonces uno ya va haciendo esto. Lo que hace Google Scholar es a los documentos que se tengan acceso abierto, lo va a dirigir a uno. Vamos a abrir, por ejemplo, este me va a llevar directamente a un PDF, aquí, porque aparece aquí al inicio de la oración PDF. Efectivamente me abre un PDF. Esta es de la base de datos Redalyc. Y lo mismo, si yo quiero guardar este documento porque me sirve, si yo tengo la extensión o el plugin de Zotero, entonces lo que hago es acá. Lo puedo guardar. Ahí dice guardar a Zotero, escojo la carpeta y ya lo busco. Aquí me dice que ocurrió un error. Entonces, bueno, tengo que actualizar. A veces cuando salen esos errores por utilizar o Zotero, pues como cerrarlo y volverlo a abrir, o la página, o después lo hago manual. Descargo el documento, lo guardo en mi computador y lo paso a Zotero. Y ahí ya queda guardado. Bueno, eso fue cuando me lleva a PDFs. Este, vamos a ver, por ejemplo, este me lleva a un libro. Eso sí, un libro de un repositorio de la ONU Migración. Aquí lo tengo. Miren que aquí también me salen los metadatos. Mostraré el registro completo, pues si tengo interés en este. Y vamos a ver qué más sale por acá. Bueno, aquí ya sale si lo puedo descargar a PDF y ahí ya lo tengo. Bueno, entonces esta opción de Google Scholar es otra opción mucho más accesible para, para manejar, que es Scopus y que Web of Science y que cumple las mismas funciones. Aquí lo mismo, uno tiene un perfil, uno tiene su biblioteca, entonces yo puedo comenzar a construir mi biblioteca en Google Académico. Yo le doy aquí en mi biblioteca y entonces, digamos, guardar artículos para leerlos más tarde. Entonces, aquí hice una publicación interesante para leer más tarde. Artículos relacionados es simplemente marcando la estrellita, pues, que significa el favorito, es esta estrellita acá, guardar. Y tenemos también lo que nos ofrece Google Scholar, citar, es esto, cómo citar el documento en APA, en ISO, en las Michigan. Y nuevamente, miren acá lo que les hablaba de unos formatos. Por ejemplo, tanto son de Zotero como Mendeley aceptan este BibTeX, entonces yo lo puedo descargar. Yo lo puedo descargar y ahí yo ya lo paso a Zotero. Me dice por cuántas personas está citado este documento. Eso es importante también para conocer cuál ha sido el impacto que ha generado esta referencia. Nuevamente los artículos relacionados, vean que eso también salía en Scopus y qué otras versiones ha tenido el artículo. Vamos a esta hay artículos relacionados y entonces aquí me salen 36 resultados, es decir, que hay 36 documentos relacionados con el que yo estaba seleccionando. Y así poco a poco uno también puede ir canalizando la búsqueda como de una manera más precisa. Vamos a ver qué más tiene esto. Bueno, estadística, búsquedas avanzadas. Esto lo de las búsquedas avanzadas. Miren que la misma página siempre a uno le ofrece muchas ayudas de cómo usarla. Entonces, si es con todas las palabras, con la frase exacta, con al menos una de las palabras. Al menos una de las palabras es lo que en Scopus aparece como el or, ¿cierto? Que es como la una o la otra. Sin las palabras es lo que aparecía en Scopus como el and not, es decir, que excluye esa otra de las palabras. Y listo, los autores, publicados en qué tipo de revistas, en qué fechas. Pues miren que esas son formas que uno tiene para perfilar esto. Bueno, eso es lo que corresponde a esta primera parte
Vamos a la segunda versión, a la segunda forma, y es a través de citación y documentos de referencia. ¿Cómo funciona este? Eh, este funciona en el que la aplicación necesita o, o un autor o un documento que las aplicaciones le llaman como un documento semilla, y a partir de ese documento lo que hace es encontrar todas las relaciones de este documento. ¿Cómo busca esas relaciones? Con base en las citas y con base en autores. Entonces aquí por esta gráfica así más o menos funciona, está el documento semilla, y ese entonces tiene relación porque, por ejemplo, ahí citaron a un autor y citó a otro autor. Entonces lo que hace la aplicación es identifica ese autor y ese autor, por ejemplo, a qué otros autores citó. Este otro autor, el autor A y el autor B, a quién citó. Y lo mismo, y este el documento semilla fue citado por quién, está en la dirección paria. Y así va generando toda una red que a uno le ayuda luego a entender entonces cuál es ellos le llaman como el mapa bibliográfico de ese documento. Entonces también va a ser muy interesante porque cuando uno va encontrando los documentos que uno dice, este documento para mí es clave, es súper importante, uno ya lo mete a esta segunda opción y ya lo que le ayuda es nuevamente a ese documento para uno es muy importante, buscar otros que tengan mucha relación con él. Y así uno también va perfeccionando esa búsqueda. Por eso al inicio de la semana pasada les decía, estas tres formas son complementarias, porque uno puede empezar con la opción anterior, ahí ya uno identifica unos cuantos artículos que son interesantes y lo puede llevar a esta segunda opción. Para esta segunda opción hay otras páginas, ¿cierto? Entonces tenemos cuatro, estas cuatro son como las más conocidas. Bueno, aquí en este cuadrito pongo otras. Y con estas cuatro entonces es que vamos a hacer también los ejercicios. Ojalá este también yo les voy a mostrar. Y entonces se llama Insightful. Y aquí, ¿qué me dice? Entonces lo que hace la aplicación es construir una red. ¿Qué me pide? El título de un paper o de un artículo, el DOI. eh, entonces bueno, vamos a buscar. A ver, podemos buscar uno que hable sobre... el que estamos trabajando ahorita, que cargamos así. Yo aquí lo que hago es agregar el título y él me va a mostrar las opciones que tienen similitud con ese, porque puede que no lo encuentre, pero que encuentre otros. Y nuevamente les digo, muchas de estas páginas, las que comienzan a usar inteligencia artificial, están todavía muy configuradas para búsquedas en inglés. Entonces, por ejemplo, miren acá, lo que yo estoy poniendo, todos estos documentos son en inglés. Voy a poner otro autor, este Miñolo nuevamente, y entonces estos son los resultados que me salen. Este resultado sale el título, me sale la revista o la fuente, el autor, el año, fue citado por 300 personas y así. Entonces, vamos con el primero. Si yo le doy clic ahí, entonces miren que parte me aparece añadir a papers o ver el gráfico. Esto de lo del gráfico es cuando les digo que genera esa red. Entonces van a ver, miren, por ejemplo, este documento dice de Open Access, no es de acceso abierto, sino que es a través de una base de datos que es pagando. Bueno, entonces tengo voy a abrir esto y esta es la red. Miren acá, esta es la red, este autor Miñolo, ¿a quién está citando? Eh, los colores, hay que leerlas aquí. Estas indicaciones aquí hacen alusión las convenciones. El color más oscuro es el año. En todo este deductivo
del año 2013. Miren este que son colores más claritos porque es del año 1973. Y entonces, ¿cómo se conectan cada uno de estos documentos? Aquí yo puedo identificar cuáles son los autores principales que ese autor usó en su texto. Eso uno. Dos, eso es muy interesante también y es los papers, los documentos similares. Esos documentos similares, aquí me sale una acá, me presenta cuál es el año de publicación, las número de citaciones y bueno, esos son unos porcentajes o unos números que usa como qué tan cercano es ese documento al documento cero que yo usé. Pues bueno, aquí eh, ya puedo encontrar nuevamente. Efectivamente, arriba lo había visto que estaba Lander, Quijano, otro de Miñolo, de Arturo Escobar. Y sí, este Miñolo hace parte como de la corriente poscolonial, del movimiento de colonial, poscolonial, y todos estos son autores que están vinculados a ese pensamiento. En que si puedo leer estos otros documentos, van a tener relación. Y aquí abajo me hace otra clasificación de dos partes. A mano izquierda podemos ver que la página me va a decir cuáles son los papers más importantes. Aquí me saca algunos y cuáles son los papers o los documentos que son revisados, es decir, que son los revisados por pares. Y bueno, aquí puedo encontrar otros. Al final sale también cuáles son los papers más recientes, quién de autores y los más importantes de todos los papers, como en ese tema general que la página identifica. Aquí me saca otro ranking, cuáles son el top de autores, entonces Arturo Escobar, 36 papers, Miñolo con 38, Aníbal Quijano con 19, Foucault con 35. eh, bueno, y lo mismo, las instituciones, las revistas más importantes en este tema o vinculadas a este autor, por ejemplo, o a este concepto Kando. Esto es interesante también porque uno ya se puede guiar por esas revistas, La Raza o Cultural Study, Polis, bueno, o las que sea, o por ejemplo esta que tiene 143, entonces uno dice, ah, bueno, son revistas también como de confianza, quizás. Entonces, bueno, esto es lo que hace una de esas páginas, que es Insightful. Eh, La otra, les dije pues que son todas muy similares porque trabajan bajo el mismo concepto que es de a través de un documento semilla. Esta es la otra que se llama Search Rabbit. Entonces es lo mismo. Yo tengo un documento, bueno, yo aquí yo ya lo subí previamente. Yo tengo este documento y entonces yo qué voy a hacer con ese documento. Aquí que dice, si buscar trabajos similares, todas las referencias, o lo relaciono con ese autor o con autores sugeridos. Entonces, por ejemplo, voy con trabajos similares. Si yo le voy a trabajos similares, se me abre una nueva pestañita miren, todos estos son trabajos similares que están vinculados con ese primer documento que yo busqué y nuevamente me saca un mapa bibliográfico que yo puedo ampliar o yo puedo explorar con detalle si es primer autor, el apellido, por línea del tiempo, por red, y acá entonces este artículo me interesa, entonces yo le doy clic ahí y aquí yo ya puedo ver el abstract para leerlo si en realidad si es lo que el título me dice, me llama la atención, en qué año es, quiénes son los autores. Y bueno, aquí me dice no PDF, es decir, que la aplicación no me ofrece el PDF. ¿Qué me toca a mí ahí? Buscar este documento. Le di clic ahí y aquí no lo puedo descargar directamente, pero como le di clic al documento, aquí me está cargando.
y mírenlo acá, me llevo directamente a la página. Esto es una de las bases de datos. ¿Cómo ingresé a esta base de datos? Porque recuerden, el primer paso que hicimos en este taller hoy fue ir a la base de datos universitaria. Entonces, aquí arriba ya me sale que yo ingresé directamente por Universidad de Antioquia, que fue el registro que hice. Porque esta Taylor and Francis Online, eh, como esta biblioteca, tiene eh, muchas revistas, ¿cierto? Esta es una de las revistas Compare. Y esta es de acceso pago, pero como la Universidad de Antioquia, pues en mi caso ya pagó para que las personas vinculadas puedan tener acceso a esta biblioteca, entonces yo lo que hago es uso de eso. Y aquí yo ya tengo acceso a este documento que si no fuera a través de este medio me tocaría pagar. Y bueno, aquí yo ya lo tengo y lo mismo, ya es un documento, yo lo puedo nuevamente llevar al gestor de referencias o descargarlo. Aquí yo ya lo puedo ver, lo puedo descargar o cómo citar, aquí está el DOI, y este se puede llevar también acá por la opción de Sotero, por ejemplo, y ahí ya lo guarda automáticamente. Entonces, listo. Esta es la opción, es muy similar a la anterior porque funciona bajo el mismo modelo, es Research Rabbit. Aquí podemos ver otro mapa diferente y es todas las referencias que este documento citó. Este documento citó 29 referencias. Aquí me salen todas. Miren ahí el mapa y cuáles fueron las relaciones de esos documentos. Y aquí yo puedo tener acceso a todos los documentos o al menos al nombre de todos esos documentos y ya revisar si puedo tener o no acceso. Pues nuevamente yo aquí no tengo acceso para descargarlo directamente, pero voy a explorar a ver, dándole clic ahí si yo puedo descargarlo desde la página principal. Y si vamos a ver, esta es otra, esta es otra editorial. Aquí esto parece ser un libro. Sí, este es un libro. Y bueno, ya me salen los contenidos y aquí ya. El capítulo que me interese, le doy clic ahí y ya seguramente lo podré descargar. Ahí está el abstract y bueno, ahí ya sale la información. Entonces, bueno, esta es muy interesante y hay otra que funciona muy similar. Hay unas lógicas de producción de conocimiento, de la relación frente a las eh, sí, geopolíticas del conocimiento, en lo que hay unas relaciones de poder saber y que eso hay que cuestionarlo mucho, porque miren que todo eso está construido sobre todo de manera en inglés, ¿cierto? Y casi todas las referencias que se van a encontrar y que tienen mayor citación están en inglés. eh, y que hay que empezar, hay que partir también que para acceder a la mayoría de estas, por ejemplo, bases de datos, hay que pagar, ¿cierto? Entonces ahí ya hay toda una lógica de como, bueno, no sé si llamarla de capitalismo o bueno, el capitalismo cognitivo y es a qué lógica se está respondiendo también la producción del conocimiento. Pero bueno, esas son reflexiones que uno se hace cuando usa esto. Em, para responder a tu pregunta sobre, por ejemplo, la ubicación geográfica y sobre la ubicación geográfica y el área y la disciplina, em, a uno le toca explorar por los filtros. Aquí hay unos filtros, pero aquí aparecen unos filtros y eso ya uno lo que hace es identificar más bien por dónde están localizados los autores. Pero al menos hasta donde yo he encontrado en estas tres herramientas que es Insightful, Research Rabbit y Litmaps, que es el otro que les voy a mostrar a continuación, funcionan bajo ese modelo de redes, de mapas bibliográficos, en el que se necesita un documento, un autor por lo menos, para que se comience a generar todo este mapa. Y como lo que hace justamente es trabajar a partir de las citaciones, entonces no excluye o no discrimina más bien de manera particular de qué ubicación vienen. Eh,
aquí, porque, por ejemplo, esta Farías, ella es de Bogotá, una autora de Bogotá, y aquí a mí no me sale, por ejemplo, por ningún lado que ella es de Bogotá. Aquí es porque está en el título, está en el título, pero de saber que si ella es de Bogotá o a qué campo de estudio pertenece, ella hace parte pues como de investigaciones en educación, pero esto no me lo sale. Esta aplicación, al menos hasta donde yo he encontrado, no. Por ejemplo, vamos a ver a ver otro, a quien ella cite, a esta Kenway. Esta autora Kenway, ella es de Reino Unido. Eso yo ya lo sé porque conozco a la autora de antes, pero aquí no aparece ella de dónde es. Esos son, ahí sí son búsquedas adicionales que uno le toque hacer. No obstante, aquí lo que aparece en esta opción, por ejemplo, en ese que es el Research Rabbit, es explorar por persona. Entonces, uno aquí aparece explorar por persona, este autor, entonces a uno ya ahí le ayuda como un poco a definir esos asuntos, pero de manera concreta, como lo que vimos en Scopus, como de a qué área del conocimiento o de dónde son los autores, esto no lo saca. Ahí a uno lo que le toca es entonces comenzar a jugar, como a jugar entre Scopus o en Research Rabbit, o ahorita miramos con la tercera opción, con la tercera opción que es también como asistida por inteligencia artificial. Em, y sí, y también estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, con lo de por qué es tan importante las referencias, sea el sistema que se use, yo también uso APA, y es porque esos son unos muy buenos indicativos también cuando uno está haciendo estas búsquedas bibliográficas, en el sentido de que uno muchas veces lo que hace es ir a las referencias, a la lista al final e identificar esos autores que fueron llamativos en la lectura o los documentos que son claves. Y si uno ahí ya encuentra toda la información, es mucho más fácil localizarlos en estas búsquedas. Eh, esa estrategia, sí, eso se llama como estrategia de bola de nieve, y es comenzar a ir a las referencias bibliográficas y mirar a quiénes citaron y esas citaciones, uno seguir haciendo una exploración a través de referencias, y así uno también puede ir construyendo su propia base de datos o su bibliografía. Vamos a la tercera opción y es este Maps, y como estamos con el segundo formato, funciona de manera igual. Entonces, yo aquí me está pidiendo lo mismo. Miren, es un título, un autor, una palabra clave, el DOI, o importar el artículo. Ese es lo que llamamos ese artículo semilla. Y ya, bueno, yo aquí ya antes había hecho otras búsquedas, pues por ejemplo esta, transformaciones de las emociones en las víctimas del conflicto armado para la reconciliación en Colombia. Digamos que ese es mi artículo semilla. Y lo mismo, me sale un mapa conectando cuáles fueron los autores citados, y me sale aquí de manera detallada en lista. Pues miren, está bajo esta opción, es los artículos del mapa semilla, y ya me sale esta opción, me sale, estas son las referencias que usa cada uno de los artículos, y aquí entonces yo ya puedo acceder a esos artículos. Entonces vamos a ver acá, este es un artículo, habla sobre esto. Los autores, el DOI, el abstract o el resumen, las referencias, cuáles son las referencias que ese autor o que este artículo usó, y ya le doy clic acá para dirigirme directamente a la fuente principal. Eh, Porque yo, digamos que yo ahí leí el abstract y me pareció interesante, lo quiero profundizar y tenerlo, entonces yo ahí ya lo busco. Le doy acá en source y bueno, ahí está cargando, y vamos a ver si lo encuentra. Por lo general lo encuentra, hay ocasiones en las que a mí me pasa que no lo encuentro, uno lo que puede hacer es también exportarlo, y lo mismo es exportar el formato, digamos, para guardarlo en el gestor de referencias que uno tiene o para buscarlo de otra forma. Y bueno, ahí lo sigue buscando. Pero como vemos, el principio es el mismo que con las dos anteriores herramientas. Lo mismo, si yo quiero descubrir otros artículos relacionados, le doy clic ahí
y bueno, me sale el mapa y me sale, digamos, de ese tema, otros que pueden hablar de cosas similares. Está, ahí me aparecen, aquí hay más de 20 y lo mismo, aquí yo puedo hacer unos filtros. eh, Todas esas son palabras claves sugeridas, el formato temporal y listo. Entonces, así funciona esta herramienta y esas tres entonces eh, son denominadas bajo esta categoría, citación y documentos de referencia. Como ven, pues como el potencial tan grande que tienen para usarlo y que vinculan estrategias muy complejas en la configuración y en la programación de estas páginas, tienen diferentes modalidades de uso, que son, como siempre, las modalidades de acceso libre y las modalidades pagando. Por eso vamos a encontrar que muchas de ellas nos va a generar accesos restringidos o nos va a limitar la cantidad, por ejemplo, de artículos o de búsquedas o de referencias que puedan surgir, porque son accesos limitados cuando son versiones gratuitas. Listo, y entonces ya vamos a la tercera forma. Esta tercera forma es la asistida por inteligencia artificial. Entonces, por lo general están conectados a modelos de ChatGPT o que tienen la misma función, ¿cierto? Aquí también les sugiero cuatro: SciSpace, Consensus, Elicit y Lumina Chat, y cómo funciona estas búsquedas asistidas por inteligencia artificial. Y a diferencia de las dos anteriores, esta no trabaja por palabras separadas, que es como lo vimos en el primer caso, ni trabaja como con la del segundo caso, que es teniendo necesidad de un documento de referencia o un artículo o un autor, sino que es a manera de chat generativo. Y es como usamos chat GPT, pues si lo han usado, y es que uno comienza a conversar con el programa y le comienza a sugerir. Y entonces vamos a ver como unos ejemplos. Yo aquí los tengo. Este es el primero, SciSpace, y es lo mismo. Entonces aquí dice investigar por una pregunta. Entonces yo aquí podría preguntar, no sé, vamos a ver cuáles son los factores que inciden en la pobreza. Vamos a ver qué me sale. Y miren que la presentación de los resultados es muy diferente. ¿Qué hacen? Esto es un común en todas estas aplicaciones que usan inteligencia artificial, y es que en la primera parte me hace un resumen de los artículos principales que esta aplicación considera. Eh, Aquí me sale, los cita y yo ya puedo acceder a ellos. Nuevamente, pues como volviendo también como a esa mirada crítica, y todo esto es muy desde angloparlante, casi siempre van a salir resultados en inglés a pesar de que yo haya escrito la pregunta en español. Y listo. Entonces, aquí la presentación de los resultados es diferente, es en tanto me aparece por columnas ya de manera más precisa cada documento. Entonces, por ejemplo, acá me sale como cuáles son lo clave, qué es lo clave o qué es lo fundamental de ese documento, y, por ejemplo, cuáles son las conclusiones de ese documento. Eh, Aquí me sale, por ejemplo, este es un documento de acceso abierto, es de un artículo de revista, y yo, o sea que si yo le doy clic acá, podría conocer este documento. Aquí está, nuevamente me habla de documentos relacionados, tópicos relacionados, y uno puede comenzar a conversar o a chatear con la máquina, con el piloto, y es entonces, por ejemplo, le hace uno unas sugerencias, uno puede plantear otras también.
y es, por ejemplo, que me explique el abstract en 2 líneas, el resumen, que me dé las conclusiones del documento, que me muestre cuáles son los resultados o cuáles fueron los métodos usados, cuáles son las contribuciones que este documento hace. Entonces, bueno, por ejemplo, este de las conclusiones. Entonces, bueno, ahí está chateando y ya me salen estos resultados, ¿cierto? En caso tal, digamos, de quererlo en español, pues yo ya lo copio y lo pego y lo pongo en el traductor. Y, y bueno, y aquí puedo seguir chateando buscando otras opciones, por ejemplo, para entender esto. O los documentos relacionados, miren que aquí también me salen esos documentos relacionados con ese tema. O los tópicos relacionados, si es pobreza, modelos econométricos, bueno, y aquí nuevamente lo puedo citar, lo puedo filtrar. Aquí también puedo filtrar si que sean documentos solo de acceso abierto o que sean también PDFs o las columnas. ¿Sí? ¿Qué columnas quiero? Que sean columnas acá para que me salgan en esta imagen inicial conclusiones o resultados o las contribuciones que hace, las implicaciones prácticas. Entonces, por ejemplo, aquí un resumen del abstract y de resultados. Le voy a dar a aplicar. Miren, se me suman otras columnas más. Y aquí uno ya se va moviendo con estas flechitas para identificar cada uno de sus documentos. Entonces, bueno, esto también es otra forma que a uno le ayuda a navegar mucho más rápido por los documentos. Bueno, miren que no es la única función que tiene. Esta es la lectura con un copiloto de inteligencia artificial o para parafrasear. Bueno, esta es la primera opción de páginas. Bueno, esta es muy interesante. Hay otras páginas que también tienen esta función y es extraer datos del PDF. Uno lo que hace es cargar un PDF. Miren, por ejemplo, como eso es una versión gratuita, solo me permite 10. Si fuera una versión paga, me imagino que sube mucho más. Entonces, si yo subo aquí, no lo voy a hacer ahora, pero si yo adjunto aquí un PDF, yo comienzo a chatear con el PDF y a decirle, entonces identifica los 5 conceptos claves del PDF. O el documento habla sobre los factores para reducir la pobreza. Sugiéreme los 5 principales y ahí me los genera. Entonces, bueno, uno comienza como a chatear con el PDF. Está el otro que es Consensus, con funciones muy similares. Consensus y es lo mismo. Entonces uno plantea una pregunta y ya uno tiene las conclusiones de los documentos con los cuales está trabajando. Eh, Como les dije al inicio, es bueno uno tomarse unos minutos para explorar la página, de tal forma que conocer la página, cómo funciona y cómo hace esa búsqueda. Entonces, mire, estas páginas, sobre todo de inteligencia artificial, son muy interesantes porque le ayudan a uno a orientar las preguntas. Si uno pregunta, si uno hace preguntas por sí y no, o para relacionar conceptos, o preguntar sobre los efectos del concepto. Entonces eso hace que uno también en su búsqueda cada vez vaya perfeccionando más hacia dónde quiere llegar. Entonces, por ejemplo, Fabián, aquí uno ya sí puede comenzar como es un chat o un diálogo con la inteligencia artificial, con la máquina, uno puede hacerle esas sugerencias, que por favor use solo, no sé, artículos que hagan parte del área disciplinar de trabajo social o que haga parte de arte, de fotografía o que use autores latinoamericanos. Eh, bueno, entonces aquí podemos usar, no sé cómo reducir el impacto del cambio climático. Vamos a ver qué nos sale. Aunque aquí de antemano ya me salió que no había encontrado resultados, debe ser porque lo puse en español. Y bueno, sale unos cuantos por acá sobre desarrollo sostenible, cambio climático.
Reducciones de CO2, los efectos de carbón. Bueno, salió eso. Y entonces aquí exploremos. Aquí, si yo amplío esta pestañita, me hace también una breve síntesis. ¿Cuál fue la población? En caso tal, digamos que si fueron estudios cuantitativos, estadísticos, los métodos que usaron, cuáles son los principales como hallazgos, también este documento, cómo lo puedo citar o guardar. Fue citado, tiene 22 citaciones y si lo puedo compartir, copiar el link, copiar texto o por redes sociales. Aquí puedo pedir que me los sinteticen. Ah, bueno, por ejemplo, esta es una versión que es paga. Este consensus es muy nuevo, está todavía en su versión beta, es decir, que todavía está en fase piloto. Entonces, a veces puede que no salga tan completo. Sin embargo, lo que sale, pues ya de por sí a mí me parece que a uno le puede ayudar a hacer unas revisiones muy interesantes. Por ejemplo, método, uno ya sabe, son grupo focal. ¿En qué regiones? De 5 regiones de personas residentes en Colombia. Y aquí, ¿cuáles son los principales resultados? Entonces, bueno, son las actitudes y valores hacia el cambio climático, los hábitos de información, la institucionalidad, la apropiación social de la ciencia y el conocimiento. Entonces yo ya sé, esto me interesa mucho, ya puedo entrar al documento. O sea, y esto fue en 20 segundos. Por ejemplo, este aquí me hace que es, vea, uno de los 5, hace parte del 5% de los más citados de toda la base de datos de consensus. Entonces miremos de qué se trata. Ahí está cargando los datos. Es un modelo comparativo de análisis de políticas públicas. Y bueno, aquí ya me habla como los principales hallazgos. 118 citaciones desde el año 2016. Entonces me interesa, ya uno va y mira el abstract si lo quiere profundizar. Y ya uno lo que hace es, miren, acá me sugiere ir al full text, al texto completo y ya trabajar con el texto. Entonces, estas consensus tiene esa opción, filtros, lo mismo, los años, tipo de estudio, metaanálisis, revisión sistemática, casos de estudio, revisión de literatura. Bueno, hay muchos casos, revistas. Estos son los cuartieres y esto hace parte como de la cienciometría y tiene que ver qué tan citada es una revista. Las que hacen parte, por ejemplo, del Q1 son de esas que tienen mayores citaciones, los cuartiles, y entonces esto es como las revistas de mayor impacto o donde más se publica. Bueno, ahí uno explora ya los filtros y vamos ya con la tercera opción. Ahí me está cargando, es Elicit. Todas estas necesitan registro. eh, pues al menos yo siempre lo he hecho con mi cuenta institucional, también porque ahí hace cierto vínculo, no uno en su perfil personal, sino como un perfil universitario, y eso también ayuda un poco. Entonces aquí entré a la tercera opción, que es Elicit. Esta también es muy buena y es para explorar la literatura científica. Entonces es lo mismo, uno plantea aquí una pregunta, vamos a plantear esta a ver qué nos sale en el ICIT sobre cómo reducir el impacto del cambio climático en Colombia. Eh, Mire lo que él hace. Él busca aquí en más de 125 millones de documentos y hace un pequeño resumen con 4 documentos. Este sale en español y mírelo. Entonces escoge los primeros 4 documentos, hace un pequeño párrafo tipo resumen de cuál sería la respuesta a esta pregunta. Aquí cita los artículos y uno ya puede encontrarlos más abajo. Eh, entonces aquí está, lo mismo, aparece por columnas. Estos son la adaptación al cambio climático en Colombia, cambio climático y salud, impactos económicos, análisis macroeconómico, un resumen y lo mismo, uno puede agregar más columnas. Aquí uno le da añadir más columnas. eh, por ejemplo, las principales hallazgos. Ahí
Algunos los carga, bueno, otros no los encuentra, ahí está cargando y ya ahí lo va apareciendo, lo va arrojando. Bueno, esto es una forma también súper rápida para tener acceso a, digamos, a esas preguntas iniciales que uno comienza a tener o a profundizar también en caso tal de que uno ya vaya muy adentro en la investigación. Esto le ayuda a uno a seguir ampliando más eso. Eh, Aquí también le genera un historial de cuáles va llevando y lo mismo. Estas son otras versiones para gratis y de acceso pago, ¿cómo sería? Bueno, estas son las tres. Hay otras más. Yo aquí les puse Lumina Chat, que tiene una función muy similar.